Bueno, mi nombre es Tomás Díaz, yo soy médico veterinario y soy recibido en esta casa de estudios, en esta facultad. Eh, Les comento un poco, lo contó Santiago al principio, pero cómo se origina la idea de hacer esta jornada. Por varias charlas de mate de por medio con Nicanor Freige y con la gente de Veterinaria Yan, surgió la posibilidad de hacer esta charla. ¿Sí? ¿Por qué no hablar con los estudiantes? Y creo que mucho tiene que ver con lo que dijo el gallego de la devolución. Si uno tiene ganas de devolverle a la facultad lo que uno aprendió. Lo que uno aprendió o lo que uno puede llegar a dejar. ¿Sí? Sin ser docente, sin ser profesor, creo que todos tenemos muchas cosas para decir. Surgió la idea de hacer esto y entonces, hablando con los chicos, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué mostramos? Y esto como una primer jornada, porque tiene el nombre de primer jornada y como dijo Santiago, la idea es repetirlas, pongamos 4 casos, pongamos el caso de 2 veterinarios que venden servicios, que por ahí son los veterinarios que todos idealizamos cuando empezamos a estudiar. Supongo que muchos de ustedes se habrán visto reflejados en Ernesto y en Santiago Yan cuando ellos hablaban, y muchos de ustedes habrán pensado, puta, eso es lo que yo quiero hacer. Después dije, ¿por qué no, hablando entre todos, por qué no ponemos a alguien de la industria, alguien que hable de un ámbito laboral que no todos tienen en la mente cuando están estudiando veterinaria, que es un laboratorio, y que generalmente también tiene como cierto prurito, ¿sí? Siempre se ve a las personas que laburan en un laboratorio con cierto tono despectivo. De hecho, a mí me ha pasado cuando ya trabajando en el laboratorio, después les voy a contar, pero entrar a una veterinaria y sentarme a hablar con el veterinario y que el veterinario me diga, ¿y vos qué sos? ¿Sí? Enseguida te miden. Y también nos pareció importante tener la pata de un docente, la pata de un tipo como el gallego que puede contar su experiencia dentro de la universidad y obviamente que todo lo que habló y nos relató cómo es la carrera y cómo él la siente, la carrera en la vida, porque la carrera no termina, como dijo Santiago, cuando el día que se reciben, sino que ahí empieza. ¿Cuáles son los pasos? Eso era importante. Hoy a la mañana nos juntamos los 4, mostramos un poco cada uno qué es lo que tenía en su charla y nos dimos cuenta que había un montón de coincidencias. Y dijimos, bueno, ¿y cómo encaramos? ¿Quién arranca? ¿Quién sigue? Y bueno, un poco se dio que la charla mía era eso que mostraba el gallego en las diferentes etapas, mostrado con casos reales, con historias reales. Yo le voy a contar la historia mía y la historia de un grupo de gente que me acompañó mientras estuve estudiando en la facultad. Eh, y bueno, por eso queda al final, pero creo que la charla del gallego era para terminar y para darle un cierre, porque la verdad que tiene un tono y una manera de llevar la charla que es importante. Bien, eh, como dijo el gallego, yo no me voy a desnudar, porque aparte traje justo el calzoncillo roto, así que de haber sabido me ponía uno nuevo. Pero bueno, la idea mía era contar otra historia, no muy diferente a las que acaban de escuchar, porque seguramente todos nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimas cosas en común. Yo quería ser veterinario y eso lo tenía claro creo que desde chico, ¿sí? Desde chico yo supe que quería ser primero zootecnista, porque no sabía lo que era la zootecnia y después veterinario. Y siempre lo tuve claro. ¿Y por qué tenía claro que quería ser veterinario? Básicamente por 3 cosas. Primero porque me gustaban los caballos, ¿sí? Me gustaban muchísimo los caballos, creo que es hasta algo genético, aunque mi padre ni siquiera era veterinario, ni camionero, ni productor agropecuario, era escritor, nada que ver. Pero me gustaron siempre los caballos. Desde chiquito, antes de poder andar a caballo, jineteaba a mis hermanos. Después pude andar a caballo. A veces cuando no hay yeguas buenas son las chanchas, también está el dicho. Y esta la pongo siempre porque esta yegua, que fue como una de las personas femeninas, no de personas, pero de los femeninos que más quise en mi vida, aparte de mamá. Pero bueno, ya no está, ya me dejó. Bien, y otra cosa también por cual quería ser veterinario era porque yo quería vivir en el campo. Me encantaba el campo, es decir, creo que como todos y los que nos gustan los animales, también tenemos una sensación particular con el campo. Con una gran diferencia, yo vivía en Buenos Aires. ¿Sí? Yo hasta los 17 años que terminé el secundario, a los 18, yo vivía en Buenos Aires, para ser más exactos, en un edificio que para que se den una idea, esto es la rural, esto es el zoológico, sí, vivía acá. Y la verdad que en Buenos Aires, hace mucho tiempo de esto, le estoy hablando del año 1986, eh, cuando Ernesto estaba terminando, no era el Buenos Aires de hoy, pero yo ya me quería ir de Buenos Aires, no quería saber nada con vivir en Buenos Aires.
necesitaba el campo. Bien, por esas 3 básicas razones me fui, ¿sí? Y vine acá y estudié y me recibí, soy la 20ª promoción. Tuve el gusto de tenerlo al Gallego de profesor. Pablo Sanzano estaba por ahí atrás, no sé si está, también fue profesor mío. Sí, fue ya, pero le iba a hacer una confesión. En mi carrera me bajaron en 2 finales. Uno de los finales me bajó Pablo, y con buena razón. Así que no puedo decir nada. Milano también fue profesor mío. Así que tuve muy buenas experiencias y por eso también está lo de la devolución. Y justo coincidiendo, también por eso fue uno que dejamos la charla mía para el final, esta promoción fue la última promoción del llamado Plan Viejo. Todavía yo digo, no, yo soy del Plan Viejo, ¿sí? Hace 27 años que terminé. En realidad los del Plan Viejo nos recibimos en el año 93, ¿sí? Así que hace 21 años que nos recibimos lo del Plan Viejo, ¿sí? Como dice el Gallego, yo creo que hay que ayornarlo. ¿Sí? Ya es vintage, como se dice ahora, el plan este. Bien, como todo grupo, siempre hay subgrupos. Y yo tenía un subgrupo donde éramos 14 compañeros que estábamos anotados en casi todas las comisiones. Organizábamos asados. En esa época ya se organizaban las jineteadas. Creo que fue uno de los primeros grupos que organizó jineteadas, que se hacían jineteadas de novillos acá. La jineteada de novillos, la del campus no era lo que es hoy. Se hacían allá del otro lado de la calle, donde está la manga. Los bailes se hacían en el comedor. En ese momento estaba Víctor Barzola, era el que tenía la concesión del comedor. Imagínense, los lunes abría, nosotros nos quedábamos el baile hasta el lunes a las 6 de la mañana. Y nosotros la promesa era entregárselo limpio, porque él a las 8 lo tenía que abrir. Y obviamente que nos echaba para limpiarlo él, porque nosotros patinábamos con las ollas, llenábamos de detergente con agua y llenábamos las ollas y jugábamos al fútbol con las ollas ahí dentro del comedor. Pero bueno, era otras épocas, ¿no? Era, como decía Ernesto, cuando el campus era nuestro. Hoy yo vengo una vez por año por ahí acá y yo vivo en Tandil, pero ya el campus es cada vez menos nuestro. Bien, y dentro de todo grupo, ustedes saben, a ustedes les pasará con sus compañeros, siempre hay alguno que se destaca, sobre todo como estudiante, como capacitado, como capaz. Lo dijo muy bien el Gallego, uno estudiando 8 horas por día se recibe, ¿sí? Pero hay otros que tenemos que estudiar 10 horas por día porque con 8 horas no nos sirve. Y hay otros que estudian 1 hora por día. Yo tenía un compañero que estudiaba no viendo televisión, porque éramos muy pocos los que teníamos televisión en ese momento. Teníamos Cerrovisión, ¿sí? Era el primer canal de cable, no se rían. O viendo televisión, o escuchando la radio con la carpeta abierta, tomando mate y parado, ¿sí? Y vos le leías y el tipo iba, venía, caminaba y el tipo le quedaba. No sé si hay algún Sala, el hijo de Analía Echeverría, ¿está acá? ¿No? Bueno. Ese era Juan Manuel Sala. Es esa persona que vemos ahí. Juan Manuel Sala era del grupo nuestro el que más pintaba, ¿viste? Es el que nosotros decíamos, este va a ser el que va a llegar más lejos, este va a ser realmente es un tipo muy, muy capaz. Es una persona muy capaz. Manolo, aparte de capaz, era camperito, ¿sí? Eso fue una carnera que hicimos en su época. Y Manolo se recibió, trabajó un tiempo en Aras y después estuvo trabajando, consiguió un trabajo en un campo cerca de General Las Heras, en una localidad que se llama Plomer, y hace más de 20 años, o aproximadamente 19 años creo que está ahí en ese campo, está como encargado de Hacienda, hace la parte de veterinaria, aparte es veterinario de la zona, es el veterinario referente de la zona, ¿sí? Y Manolo, luego de 20 años, de 20 y pico de años, es esta persona que ven ahí, ¿sí? Les aseguro que Manolo es una de las personas más felices que conozco en la vida. Y después les voy a contar un poco más de Manolo. Bien. Y después les voy a contar un poco la historia mía. Este era yo. Yo no tenía la mano en el corazón porque hubiese sido muy sensible o estuviese emocionado. ¿Saben por qué tenía la mano en el corazón? Porque en ese momento, esto es en el, no sé dónde está el laboratorio, producción animal. En ese momento, cuando fuimos a sacar la foto del grupo de egresados, yo no tenía guardapolvo y me fui en ese momento, estaba el laboratorio de parasitología ahí, y le digo, Gallego, ¿me prestaba un guardapolvo? Sí, me dio el guardapolvo de él y tenía fiel acá bordado grandote, así que me tenía que sacar la foto con la mano así para tapar
Pero lo que son las casualidades que hoy uso esa foto y está el gallego acá. Bien, yo les voy a contar mi historia, que se las conté al principio, porque yo quería ser veterinario. Básicamente, como les dije, porque me gustaban los caballos, me gustaba vivir en el campo y me quería ir de Buenos Aires. Justo cuando estaba empezando a sentir esa sensación de vacío, eh, estaba empezando a tomar streptocarbocastiazol por la diarrea. Un mes antes de recibirme, tuve una entrevista para un trabajo con una persona de Tandil. En ese momento era un productor de acá de Tandil que tenía 4 campos en la zona de Tandil y Ayacucho y estaba buscando un encargado de Hacienda para vivir en el campo, para que se haga cargo de toda la parte de Hacienda y trabajar en el campo. Y yo fui a la entrevista con él sabiendo eso. Cuando me siento en la mesa con él, en su oficina, la primera pregunta que él me hace me dice, ¿vos por qué estudiaste veterinaria? Y obviamente le dije, porque me encantan las vacas. ¿Sí? Le digo, si bien yo me crié en Buenos Aires, siempre tuve la idea de trabajar en un campo, las vacas es algo que me encantó toda la vida, qué sé yo. O sea que estaba con el streptocarbocastiazol ya medio, ¿viste? Y entonces estaba con miedo, realmente estaba con miedo. Y obviamente empecé a trabajar con él. ¿Sí? Entonces ya uno de mis primeros puntos o de ilusiones que tenía cuando empecé a estudiar veterinaria lo dejé un mes antes de recibirme. Trabajé 3 o 4 años con él. La verdad que aprendí muchísimo viviendo en el campo. Fue una muy linda época para mí, pero como todo, hubo un momento que ni a él ni a mí nos sirvió que estuviéramos juntos y él me hizo uno de los favores más grandes que me hicieron en la vida, que fue echarme. Hoy en día soy amigo de él, soy amigo de sus hijos y la verdad que personalmente fue una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida. Porque a partir de ahí pude empezar a ver otras cosas. Eh, Tuve la suerte que tenía, ya yo vivía entre comillas en Tandil, si bien estaba en el campo, tenía muchos conocidos y es decir, terminé de trabajar un viernes y el lunes estaba trabajando en otro lado. Y empecé a trabajar en Tambo, en la zona de Tandil, en los tambos de Mañasco acá. En ese momento llegué a trabajar en 14 tambos. Y esta fue otra etapa muy linda de mi vida donde yo trabajé eh, armando grupos de gentes. En esa época yo no tuve la suerte de poder ingresar como tutor en la facultad. Si bien quería y presenté cartas en ese momento, era muy complicado entrar como tutor, incluso siendo de Tandil era más complicado. Y, y entré gracias a la ayuda de veterinarios que eran tutores, por las cosas que le decían los chicos estudiantes de mí. Yo cuando empecé a trabajar, cuando me aceptaron como tutor, habían hecho una lista, había llevado más de 40 chicos al campo, eh, por como dice Ernesto, por amistad, por conocidos, porque te contagian, porque te dan ganas de llevarlos, porque un montón de cosas, porque dice Gallego, porque le chupás la sangre y te renovás. Y así tuve la posibilidad de ser tutor y después tuve la oportunidad de hacer salidas rurales. Que no fue una experiencia linda hacer salidas rurales para mí, pero es otro tema. Eh, Bien, te voy a pedir un mate, Pilar, porque se me está secando la... Y en esa época, cuando empecé a trabajar en los tambos, me di cuenta que no sabía nada. Hacía 4 años que estaba trabajando en campo de cría, hacía los tactos en ese momento en los campos de cría y les aseguro que no sabía hacer tacto. ¿Sí? Hoy me doy cuenta que no sabía hacer tacto. Es decir, y entrar ahí me cambió la vida y empecé a darme cuenta que me tenía que capacitar y capacitar. Si bien antes lo hacía, no lo hice con la intensidad que lo hice en el momento que entré a trabajar en los tambos. A partir de ahí me empecé a capacitar en todo lo que podía, con mi propio pecunio, pagándome yo o no, o subvencionado en algún momento por la empresa que trabajaba. Pero eso creo que me ayudó mucho y eso fue muy, muy importante. El tema es también que cuando empecé a trabajar en el tambo, la segunda parte que yo quería, o por la cual había estudiado veterinaria, que era vivir en el campo, también se terminó. Porque yo me vine del campo y me vine a vivir a Tandil y de acá trabajaba en el resto de los tambos. Pero el hecho que, como les comentaba, fue de empezar a capacitarme y andar mucho en cursos, jornadas, aunque no me sobraba la plata, como dijo Ernesto, me sirvió para que la gente me vea. Y así fue que Ignacio Viladorna, que era el director de veterinaria de Sintex, en una vuelta un día me llama por teléfono y me ofertó trabajo. En ese momento yo tenía 37 años y la verdad que me llamó mucho la atención y él me ofertó trabajo en la industria, en un laboratorio.
Es muy difícil cuando uno empezó a estudiar veterinaria, por todas las cosas que yo les dije, pasar a la industria. Porque lo primero que uno, o por ahí lo que se pueden imaginar de ustedes cuando alguien les habla que trabaja en la industria, se imaginan lo que se llama normalmente en la calle el valija, ¿sí? Aquella persona que va a vender un producto y que va a meterlo, ¿sí? Por precio, tenés que comprar esto, por presión o lo que sea. Y la verdad que para mí fue un paso duro dar, es decir, una decisión dura dar ese paso, eh, porque no sabía si hacerlo o no, porque yo hacía 14 años que trabajaba como veterinario rural y pasar a la industria me parecía como que iba a dejar la manga y para mí eso era todo un desafío. En ese momento lo hablé con Simón, que es mi hijo que está acá, que hoy tiene 16 años, en ese momento tenía 8 años. Y también la decisión era dura porque yo iba a empezar a viajar y de lunes a viernes no iba a estar en Tandil. Si bien yo estaba separado de la madre de Simón, no era lo mismo y lo iba a ver solamente los fines de semana y era complicado. Y obviamente que Simón me dijo, no quiero que te cambies de trabajo. Y obviamente no le hice caso y me cambié de trabajo. Y le digo, vas a ver que con el tiempo me lo vas a entender. Todavía no, no pasó el tiempo suficiente. Todavía es tiempo, falta. Y es más, Simón en ese momento me decía, ¿por qué dejaste de ser veterinario? Le digo, no, sigo siendo veterinario, porque él me acompañaba al campo desde chiquito. Imagínense que él jugaba cuando tenía 2 o 3 años a inseminar los almohadones del living, del sillón. ¿Sí? Se los agarraba, los ponía en el hielo, le metía la mano y lo inseminaba. Pero bueno, para él cuando yo pasé a trabajar a la industria había dejado de ser veterinario. Es difícil contar lo que se vive en la industria. Lo puedo resumir de muchas cosas. Les aseguro que entrando en la industria, si bien me había capacitado antes, me seguí capacitando y empecé a descubrir cosas mías que no sabía que las tenía y empecé a desarrollar aptitudes y actitudes mías que no las, o que sabía que las tenía, pero no tenía el ámbito para desarrollarlas y la verdad me dio muchísimo. Cuando yo era veterinario rural, mi campo de acción era Tandil, Ayacucho, era eso, más o menos 70 kilómetros a la redonda, eso era mi campo de acción. Cuando empecé a trabajar en Sintex, en el primer momento mi trabajo fue ser asesor técnico de la zona sur, es el trabajo que está haciendo Santiago Pérez Guales hoy, y mi campo de acción pasó a ser todo esto, ¿sí? Mi universo pasó a ser todo eso. Yo les podría decir a ustedes que levanten la mano de uno y que me digan de dónde son, de qué pueblo es, tratar de señalárselos en el mapa y les aseguraría que en la mayoría le diría un veterinario de esa zona, ¿sí? O un veterinario de ese lugar. Pero como esas cosas siempre salen mal, no lo vamos a hacer. ¿De dónde sos? Ernesto Frey. Listo. Nada, realmente la gente que conocí durante el tiempo que estuve en la calle es impresionante. A mí me pasa hoy en día que voy a montones por ahí alguna gira con Santiago, por toda la zona que yo recorría antes, y no paramos en hotel. Nos invitan a los veterinarios a quedarnos en las casas de ellos. Hicimos una gira hace un mes por ahí. Salimos el lunes a la mañana de acá. Todos los días asado, todos los días a la 1 de la mañana y al otro día a las 6, 7 de la mañana de nuevo arriba. Pero así, la gente, lo que te devuelve la gente, lo que te da la gente y los conocimientos realmente es impresionante. Eso muchas veces te lo da la industria. El gallego decía un poco lo mismo. Realmente esas cosas por ahí uno como veterinario rural, como veterinario de campo, si no hace como decía Ernesto, de relacionarse con otras personas. Ernesto llegó, hoy el universo de Ernesto es Argentina y Uruguay, porque va a trabajar a todos esos lados. Pero todo eso fue relacionándose y no todos los veterinarios rurales, entre comillas, tienen la capacidad de relacionarse. Por suerte en Sintex pude seguir creciendo personalmente, viajé muchísimo por la Argentina, por todos lados, mucho en auto. ¿Sí? Ahí no se ve, pero ahí dice bienvenido a Chile. Pero bueno, tuve la suerte de seguir conociendo gente. Seguí creciendo dentro de la empresa, hoy estoy como gerente comercial y mi universo pasó a ser, entre comillas, esto. Bueno, Sintex está presente en más de 30 países y, entre comillas, conozco gente de 30 países diferentes, algunos telefónicamente, otros por Skype, pero después he tenido la suerte de viajar por todo Sudamérica y Centroamérica, que si hubiese sido de mi bolsillo no lo hubiese podido hacer. Y hoy en día
no sé, he tenido el gusto y el placer de poder haber dado charlas en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, Perú, Colombia, Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, México. Y la verdad que para mí ha sido un placer. Y eso lo pude lograr gracias a estar trabajando en la industria. Si no, no lo hubiese podido lograr. Y fue un cambio que lo hice a los 37 años. No le estoy hablando que era cuando recién arrancaba. Fue un cambio que hice de grande. Bien. Con el tiempo me di cuenta que todo lo que me había entusiasmado para ser veterinario, que me gustaban los caballos, que me gustaban el campo y que quería irme de Buenos Aires, fue todo poco a poco al revés. Hoy por mi trabajo, de lunes a viernes, yo vivo en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que le mostraba dónde vivía antes? ¿Sí? Esta era la casa que les mostraba antes, la rural, zoológico. Ahora vivo acá. En un hotel a 3 cuadras de la casa donde vivía. ¿Sí? De lunes a viernes generalmente estoy ahí. Y todo fue un camino retroceso. Ustedes me dicen cuánto me durará. Yo hoy le sacaba las cuentas al gallego que decía 2 a 3 años y yo llego 3 años, no, de 3 a 5. Llevo 5 años 3 años en esta nueva posición o 2 años. Así que le sacaba las cuentas de cuánto me quedaba. Pero bien, en definitiva, miro cuando armaba esta charla, que en realidad la armé hace un par de años, miro para atrás y digo, ¿hice bien o no hice bien? Los caballos, el campo, los sueños que yo tenía cuando tenía la edad de ustedes, ¿dónde quedaron? ¿Sí? ¿Fui consecuente con eso o no fui consecuente? Creo que no soy el mismo. ¿Sí? Este era yo cuando laburaba en el tambo, este cuando pasé a la industria. La industria tiene un beneficio sobre el cuerpo, que es cuando uno empieza a trabajar en la industria, aumenta de kilos directamente proporcional a los kilómetros que anda. ¿Sí? Y yo decía, ¿yo soy el exitoso o Manolo es el exitoso? ¿Qué es el éxito para cada uno? ¿Mm? Cuando yo les hablaba de Manolo y de que Manolo estaba en un campo y vivía ahí en ese campo, yo le oferté 3 o 4 trabajos a Manolo, le conseguí entrevistas en diferentes lugares para que vaya a entrevistarse, para que tenga un trabajo, y él no iba nunca. Y yo me enojaba con él y le decía, loco, ¿por qué no vas? Si tenés la oportunidad de qué sé yo. Y en realidad después me di cuenta que yo quería que Manolo sea algo que él no quería ser. ¿Sí? Él quería ser lo que es. ¿Sí? Él fue mucho más consecuente, si queremos, contra los pensamientos cuando empezó a estudiar veterinaria, que lo que fui yo. ¿Qué está mejor? ¿Qué es mejor? No sé. Son cosas diferentes. Hoy en día Manolo es uno de mis mejores amigos y yo disfruto muchísimo ir a visitarlo una vez o cada 2 meses, una vez por mes o cada 2 meses, ir al boliche que queda a 15 kilómetros del campo que vive él, tomarnos un gancia, hablar boludeces con el bolichero, después ir a la casa de él, comer un asado, dormir ahí, que es un lugar soñado, es un lugar espectacular, y a la mañana siguiente irme y llegar está en un campo que está a 1 hora de mi oficina, y a la mañana siguiente ir y estar en la oficina mía. ¿Sí? Pero cuando me voy, cada vez que me voy de ahí, miro para atrás y digo, ¿quién es el que está haciendo las cosas bien? ¿Él o yo? ¿Quién es el exitoso? Como le dije a Simón, cuando sea más grande me vas a entender y yo creo que cuando sea más grande voy a entender esto. Por ahora no lo entiendo. En definitiva, y cerrando, cuando nosotros vemos una persona así, ¿ustedes qué es lo primero que se les ocurre? Hoy en día, cuando se ve una persona así, se dice que es una persona con capacidades diferentes. ¿Sí? No está por debajo de lo normal, no vale menos ni es menos capaz que nadie y solo funciona de manera diferente. Ahora, ¿eso pasa con una persona que es así o pasa con cada uno de nosotros? Todos somos personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene una capacidad diferente. ¿Se acuerdan de este grupo de amigos que yo les mostré al principio? 14 estudiantes de veterinaria en el último año. Ese día, si aparecía cualquier veterinario, aparecía Ernesto, aparecía Santiago y decía, che, necesito ir uno mañana para ir al campo a hacer tacto, los 14 levantábamos la mano, los 14 nos poníamos la bota de goma y al día siguiente, así no hubiésemos salido, no hubiésemos dormido, estábamos arriba del auto. Los 14 nos moríamos por ser veterinario de campo. Los 14 nos moríamos por ir a hacer tacto, por haber una cesárea, por hacer lo que sea. ¿Sí? De los 14, solamente 4 son veterinarios de la manera que nos imaginamos.
¿sí? Solamente 4 de ellos son veterinarios de campo, entre comillas, veterinario rural, y que pueden ser como lo son Santiago, como lo es Ernesto. El resto seguimos caminos diferentes, y como ya les comenté, hay de todo, veterinario de pequeños, labura en un laboratorio, trabaja con caballo de polo, está 6 meses en Argentina, 6 meses en Inglaterra, director de una escuela agraria, trabaja en un frigorífico, concejal, y en este caso le voy a mostrar, no, ojo que es, fue, hizo campo y después lo dejó, en realidad es, ¿cómo se llama? No es concejal, es delegado municipal. Fue delegado municipal por elección es un pueblo Gorch, ¿alguno conoce Gorch? ¿Sí? Independientemente de los sándwiches, de la ruta, de la... sí. Ah, bueno. En la ruta 3, el Automóvil Club que está yendo a Buenos Aires, el ACA, alguno debe haber parado alguna vez a comer un sándwich ahí, son muy buenos. Ahí adentro, atrás de eso hay un pueblo, ¿sí? Que es más o menos como, como Cacharí. ¿Sí? Y el caña es porque este era el caña. Les digo, el caña, el guilo, ¿cómo eran después? El chato, el jeta, todos mis amigos eran así. Y un día mi viejo me dice, ¿hay algún amigo tuyo que tenga nombre o son todos? y bueno, el caña escapil, el caña porque tomaba, obviamente porque tomaba caña legui, el caña escapil es de Gorge, fue elegido muchos años delegado municipal y renunció y lo seguían eligiendo y renunció y lo seguían eligiendo. Ahora ya renunció definitivamente, ¿no? Pero también una eminencia, es decir, no es un político de los comunes. Pero también hay otro cuento que lo hago sobre este grupo. Nosotros éramos, como les dije, en el último plan viejo. Y nosotros veíamos todas las producciones. Teníamos que estudiar, Pablo Sanzano me bajó en producción ictícola, pescados, para ser más, ¿sí? En pescado. Y teníamos que estudiar producción avícola, que era aves, ¿sí? Y la estudié junto con ellos dos, ¿sí? En una quinta acá atrás del paraíso. Un frío de esas, viste, que de adentro de la cama leías así, así, salía el humo blanco, viste. Muchas veces estudiabas en la cama para no levantarte el frío que hacía. Y estudiábamos con ellos y él decía, ¿para qué mierda estamos estudiando aves? Dice, ¿qué me importa los pollitos, doble pechuga? ¿Qué me importa la ponedora? Y me acuerdo que fuimos, dio el final y volvimos a la quinta donde vivía él y lo primero que hizo fue prender fuego la carpeta. Uno de los peores del grupo fue el peor estudiante de todos, ¿sí? El peor, ¿sí? Pero el que más actitud tenía. Hoy en día, Martín es referente en aves en la Argentina, trabaja en un laboratorio, ¿sí? Y trabajaba en el laboratorio Merial, llegó a la facturación de Merial en aves a ser número 1 en ventas en Argentina. Hace 2 años lo fueron a buscar de otro laboratorio que se llama SEBA, está trabajando en SEBA desde hace 2 años y este año, como sigue la cosa, SEBA va a ser el número 1 en facturación en Argentina en aves, ¿sí? Y hoy está buscando la carpeta esa que quemó. ¿Sí? Pero son las cosas de la vida, uno nunca sabe dónde va a terminar. Un poquito para terminar, todos tenemos capacidades diferentes, cada uno de ustedes tiene diferentes capacidades. Seguramente no las conozcan todas hoy, seguramente hoy no saben cómo las van a llevar a cabo, ni cómo las van a desarrollar. El camino no termina nunca, yo hoy estoy en Sintex, el día de mañana no sé, pero me sigo capacitando, sigo aprendiendo y sigo tratando, como dice el gallego, de devolver. Ustedes identifiquen sus capacidades, sepan aprovecharlas y sepan usarlas. Lleva mucho tiempo, o lleva un tiempo conocerlas y aprovecharlas y identificarlas, pero el día que las tengan y sepan cuáles son, y el día que las usen, les aseguro que les va a cambiar la cabeza y van a poder desarrollarse en cualquier laburo y saber que no todos los laburos es el final del camino, que después de eso va a venir otra cosa y van a seguir aprendiendo y va a venir otra y otra y otra. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias por estar acá.